Señor, te damos gracias, Dios, porque sabemos, Rey, que de una manera sobrenatural, Dios mío, Señor amado, hoy vas a hacer cosas poderosas. Padre, Dios mío, Señor, te pedimos por tu siervo, te pedimos, Dios amado, por tu apóstol, Dios mío, que hoy estás placido, Rey, en traerlo a este lugar. Padre, no te pedimos que lo quites porque tú lo pusiste, te pedimos que lo uses, Dios mío, conforme al peso de gloria que está en su vida, Señor amado. Padre, que la palabra que imparta sobre nosotros en esta mañana, Padre Dios mío, nos edifique, nos instruya, bendito Rey. Padre, sea una palabra, Dios mío, que venga viva, Señor amado, y haga el efecto para la cual tú le enviaste, Dios. Toda obra contraria a la tuya, Señor, que se quiera levantar, Dios mío, en contra de tu palabra, la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y creemos que será una mañana de gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Uy, quítame, bájame un poquito el volumen, si puedes. Gloria a Dios, bendiciones, amén. No sé si ustedes me escuchan así bien o prefieren así. Así, ok. Entonces, quítamele bajo porque tiene mucha resonancia. Ok, así me escuchan bien, ¿cierto? Aleluya. Bien, saludamos a todos los que están acá en esta mañana y también todos los que nos están escuchando desde ya hace unos minutos atrás. Estamos transmitiendo en vivo para varias naciones del mundo. Ya hay personas que nos están viendo en Venezuela, en Brasil, en Estados Unidos, en Panamá, en varias partes del mundo, y los que van a estar viendo por diferido también. Hoy nos encontramos desde aquí, de Trastornadores Bomba del Amparo, Cartagena. Anoche, hasta tardes horas de la noche, estuvimos trabajando y haciendo la gestión de permisos para la inauguración, y gracias a Dios pudimos conseguir tener las certificaciones para que pudieran abrir Barranquilla. Todo eso se hace detrás de bambalina porque para esto se necesita una cantidad de diligencia. Pero gracias a Dios que pudimos, con las relaciones que tenemos en Barranquilla, pudimos tener todo legal para que hoy no haya ningún problema. Y también ustedes también están legalizados también aquí con la certificación de alcaldía. Amén. Aleluya. Bien. Quiero hablar en esta mañana de un tema que el Señor me estuvo dando en estos días, de ver tantas cosas en estos 35 años, 36 años ya de ministerio, no solamente en Colombia, sino en más de 12 países, y que he tenido la responsabilidad de capacitar a un montón de personas. No sé si van más de 30,000 personas líderes en América Latina. He visto en los últimos tiempos, en este tiempo de pandemia, donde las congregaciones cerraron sus locales y no tenían reuniones en los locales, muchas desaparecieron. Me puse a pensar en los servicios de las congregaciones. Y llamo así intencionalmente la palabra servicio, porque hasta cierto punto no estoy de acuerdo con el concepto de servicio. ¿Ve? Y ya le voy a compartir de dónde viene ese concepto. Hay en la palabra un texto que dice: todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, va dando su crecimiento en amor. Como no tengo mucho el tiempo para extenderme, quiero simplemente hacer mención de ese texto, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. También habla la Escritura, permítame si encuentro aquí rápidamente ese texto. Mientras también vamos buscando otro texto que quiero leer para ustedes, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Vamos buscando esos dos textos
1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice, también voy a leer algunos. ¿Alguien me consigue ese texto de, no tiene para ir pasando los textos, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, va dando su crecimiento en amor? Tengo dificultades aquí para poner varias cosas. ¿Encontraron? Si me puedes poner una mesita, te lo agradezco, para que de esa manera pueda yo estar más cómodo. ¿Ah? Efesios 4, verso 16. Efesios 4, 16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el otro texto que quería leer es ese de 1 Corintios, donde habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Lo tienen? Corintios capítulo 12, versículo 12. 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, con todo, no, es primera. Perdón. Generalmente no acostumbro a leer versículos de la Biblia cuando estoy predicando, sino que los recito. Pero por causa de que estamos hoy al aire, estoy haciendo esto. Capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. La palabra bautizado es sumergido, metido en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. Una de las cosas que considero que está poniendo traba al desarrollo de la iglesia, y ustedes son una iglesia nueva que comienza, es que las personas no tienen claridad acerca de lo que significa la iglesia o la eclesía. Entonces, debido a la gran influencia de la historia, a la gran influencia de la cultura y de la religiosidad, los conceptos bíblicos han ido siendo distorsionados. Y uno de los conceptos distorsionados es el concepto de la iglesia. Cuando las personas escuchan la palabra iglesia, y yo quiero hacer ese pensamiento aquí, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Cuando alguien habla de la iglesia, está hablando muchas veces de un lugar, de un local, de un auditorio, de un edificio, y en algunos casos de alguna catedral con una crucecita arriba. Eso es lo que generalmente la gran mayoría de las personas tienen como iglesia. Y lamentablemente, no solamente la mayoría de las personas, sino los mismos cristianos, miembros del cuerpo de Cristo, han desarrollado ese concepto equivocado de la iglesia. ¿Ve? Como si fuera un lugar,
Y la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un recinto. La iglesia no es un auditorio ni es un edificio. Ahora, la gran mayoría de nosotros, en muchos casos, he escuchado hablar a decir, sí, yo sé eso, yo tengo claro eso, yo sé que la iglesia somos nosotros, pero seguimos cometiendo, porque parece que el subconsciente nos traicionara cuando decimos, vamos para la iglesia. Cuando alguien me dice, voy para la iglesia, yo le pregunto, una pregunta, ¿hay reunión hoy? Y la persona me dice, no, no hay reunión. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo es que tú dices que vas para la iglesia? No, es que voy para la iglesia. Dice, pero si no hay reunión hoy, ¿cómo vas a ir para la iglesia? ¿Por qué? Porque en la mente de muchos cristianos, la iglesia es un auditorio, un local o una sala de evento donde se reúne, pero, y muchas veces cometemos el error de pensar que Dios habita en esos locales o en esos edificios. Y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no está en un local. Pero es importante que nosotros aclaremos esto, porque quiero hablar de los modelos de iglesia que muchas veces están matando el mover del Espíritu Santo y están matando el mover de Dios en la sociedad. Y por esa razón es que quiero compartir esto en el día de hoy. Es bien interesante porque ese concepto lo hemos sostenido por mucho tiempo. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega que significa eclesía. ¿Ve? La palabra griega eclesía. La palabra eclesía está compuesta por dos palabras, eclesía, que significa llamados afuera. Muchas veces lo que la eclesía del Señor o el cuerpo de Cristo está haciendo es isclesia, no eclesía. Porque eclesía es llamados afuera, desde el concepto original. Ese concepto no nació dentro del cristianismo. El concepto de eclesía nació dentro del mundo griego, greco-romano. Es un concepto que describía a una reunión que se hacía fuera de la ciudad, allá a las afueras, generalmente en una media torta que le llamaban el Areópago, un teatro al aire libre donde se debatían los temas de la sociedad, los temas de guerra, los temas de salud, los temas del reino. Se debatían en ese sitio. Y a esa reunión, no al sitio, se le llamaba eclesía, porque era una convocatoria legal para discutir asuntos del reino. El Señor, viendo eso, le gustó el concepto y lo redimió. Porque Él, cuando veía a la eclesía, aquella que posteriormente se convirtió en el Senado romano, que eran personas que representaban parte de la sociedad y que estaban conglomerados allí para que defendiera las causas y los derechos de cada uno de esos sectores, a eso se le llamaba eclesía. Era gobierno. Cuando el Señor vio eso, le dice, yo edificaré mi eclesía y las puertas del infierno no van a permanecer paradas o de pie delante de mi congregación, de mi eclesía. Es importante que nosotros comprendamos esto para que la identidad de iglesia no esté nunca más basada simplemente en un local.
La identidad de iglesia de muchos cristianos en el día de hoy es una identidad de local, es una entidad de predio, una entidad de edificio. Vamos para la iglesia. La eclesía es un concepto importante que es diferente al cuerpo de Cristo, que tienen una relación indiscutiblemente, porque la palabra eclesía o la eclesia es la reunión de los santos, es la reunión de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando estamos reunidos, somos la eclesía del Señor. Somos la eclesía del Señor. Pero cuando nos vamos a nuestras casas, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están comprendiendo esto? Cuerpo y eclesía. La eclesía es la reunión de los santos. La eclesía es la reunión de... Imagínense, cuando no estamos reunidos, no tenemos eclesía. Pero no dejamos de ser una identidad de cuerpo. ¿Comprende lo que estoy hablando? Ahora, cuando nosotros entendemos el concepto de cuerpo, que dice la Escritura que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, está hablando que la eclesía o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que nosotros conocemos, esa iglesia debe funcionar como funciona un cuerpo. Si nosotros no desarrollamos el concepto de cuerpo, nosotros entonces limitaremos nuestra accionar a un local, que es lo que generalmente está aconteciendo. Los músicos no hacen nada si no es en el culto de la eclesía. Y como no hubo reunión durante 6 meses aquí en Colombia, entonces los músicos no hacían nada hasta que se le prendió la chispa a uno y comenzaron a llevarlo uno por uno al local de la iglesia para hacer el culto en vivo. Pero los demás no hacían nada, porque el concepto de eclesía, el concepto de cuerpo, no estaba impregnado en su espíritu. Lo que quiero decir entonces, que este concepto está matando el mover de Dios en la congregación, en la iglesia. Cuando nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo, que Cristo se manifiesta a través de nosotros, que donde quiera que nosotros estemos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, aunque no tengamos eclesía en el momento, entonces yo represento a Cristo. ¿Cuánto están comprendiendo? Yo represento a Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el llamado en esta mañana a todos los que están aquí y los que me escuchan por la internet es a desarrollar una mentalidad de cuerpo, el pensamiento de cuerpo. Y yo estaba preocupado durante todo este año porque mi madre tiene una herida en el dedo del pie izquierdo y ha durado para sanar porque tiene dificultades con la circulación, y yo he tenido que curarla, he tenido que hacerle su trabajo allí con un proceso de heridas complejas. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? He orado tanto y esto no mejora. Hasta que entendí lo que el Señor quería enseñarme. Y allí he desarrollado en estos días paciencia. Y he desarrollado que yo no puedo dejarme llevar por las emociones, porque si me dejo llevar por las emociones, cuando mi mamá grita y llora, mientras que yo la estoy curando porque le duele, yo no la curaría. Eso me ha llevado a mí a tener templanza y no permitir que el sentimiento
sobrepase el entendimiento. El sentimiento no sobrepase mi entendimiento. Porque cuando yo estaba tratando de hacer incisiones para quitar y remover piel muerta, ella gritaba y yo la dejaba. Pero ya después parece que me volví insensible aparentemente. Pero si yo sigo llorando con ella por el dolor que ella siente, no la voy a curar. Y a veces nosotros tenemos que tomar decisiones para curar gente. Y aunque le duela a uno disciplinar personas en el cuerpo, tenemos que hacerlo. Porque eso no es por sentimiento, sino que sobrepasa. No puede sobrepasar el sentimiento, no puede sobrepasar el entendimiento. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Ahora, entendí una cosa, que la herida está en el dedo, pero su boca se queja. ¡Ay! ¿Qué tiene que ver el dedo con la boca? Y a veces salen lágrimas por los ojos. ¿Qué tiene que ver los ojos con el dedo? ¿Comprendo lo que estoy hablando? Estoy hablando que todo el cuerpo, toda la piel se le eriza. ¿Por qué? Porque están interconectados por los nervios. ¿Cuánto están entendiendo eso? Eso hace que cada miembro del cuerpo sea sensible, tenga como una mentalidad de cuerpo. El asunto está en que en el día de hoy, muchos miembros del cuerpo de Cristo son insensibles al pensamiento de cuerpo. Son insensibles al pensamiento de cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado, y nosotros en gran manera tenemos parte de la culpa y la responsabilidad de haber desarrollado en las iglesias un concepto de creyente-cliente. Y en esto yo pensaba en estos días los creyentes clientes y los creyentes discípulos. Los creyentes clientes, entonces hay que mantenerlos, hay que tenerlos contenticos, hay que tenerlos avivados. Y a veces yo me fastidio con algunos directores de alabanza, que no son ustedes, por supuesto. Pero si les cae, cáigala. Agarre lo suyo. Que hacen tanta paripeta para mantener a la gente. Levante la mano, levántese ahora, haga esto. Y yo digo, pero yo no vine aquí a hacer aeróbico. ¿Comprende lo que estoy hablando? Claro, eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. No se la estoy velando a ustedes. Estoy hablando con aquellos que escuchan por allá. Y a veces la gente viene con una actitud de recibir, una actitud de cliente. ¿Qué me van a ofrecer? Entonces llegó la hora de la cuota, el culto, de la predicación. Y a veces, aquí no, hay iglesias que duran hasta media hora, predican un sermón primero para sacarle la plata a la gente. Yo decía, wow, cuando tiene una persona que predicarle a una congregación una hora, un sermón antes del mensaje que van a predicar, para sacarle la ofrenda y el diezmo, esa gente está en nada. ¿Cuánto están entendiendo? Porque si ni siquiera deberían, cuando la iglesia tiene mentalidad de cuerpo y pensamiento de cuerpo, ni siquiera escogeríamos un determinado tiempo, a veces hasta media hora, que pudiéramos dedicarlo a la adoración y a la palabra, ¿ve? Y lo agarramos para tomar la ofrenda. Si la gente estuviera consciente, no esperaran nunca que llegara la hora de la ofrenda para dar su ofrenda. No perderíamos el tiempo para recoger la ofrenda, porque cada uno es tan consciente que entrega a la entrada su sobre, porque ya viene orado. Hello. Estoy hablando aquí pensamientos en voz alta. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estoy hablando? Pero hay congregaciones donde se pone una hora el predicador, y entonces, hermano, y antes de la predicación, para que puedan recoger una ofrenda. Ay, Dios mío, y si el asunto no llega a la cantidad, vuelven y recogen otra ofrenda más y otra media hora más de predicación. Hermano,
yo decía, esta iglesia de hoy, con esta iglesia de hoy, en el mundo, no vamos a establecer el reino. Tenemos que entrar en ese concepto. Y ustedes tienen que de salida desarrollar mentalidad de cuerpo, donde entendemos que la salud del cuerpo depende de cada miembro del cuerpo. Si un dedo se infecta, todo el cuerpo va a tener fiebre. Eso es mentalidad de cuerpo. La Biblia dice que si un miembro se duele, todos se duelen con él. Y si un miembro se alegra, todos se alegran con él. Eso es sensibilidad y mentalidad de cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nosotros hemos muchas veces enfatizado el estar bien, y es bien estar bien. Es bien estar en un lugar con aire acondicionado. Ustedes son privilegiados. El local de nuestra iglesia, que es demasiado grande, no tiene aire acondicionado. Y resulta que hay gente que dice, ¿cuándo vamos a poner aire acondicionado aquí? Yo le digo, cuando todos nosotros seamos conscientes de, sin pedirle ofrenda, aparte de sus diezmos y ofrenda, den una cuota aparte para sostener ese tremendo monstruo, para que todos estén acondicionados. El concepto de cliente te exige, y por eso es que no me gusta ese concepto de servicio. El servicio, vamos al servicio, es que nos van a servir. Pero ¿qué dice la Escritura? Cuando dice la Biblia, ¿qué pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros trae salmos, trae doctrina, trae revelación, trae interpretación, trae lenguas, trae profecías. Y si profetizan, que sea en turnos, 1, 2 y lo máximo 3, y los demás juzguen. Juzguen. ¿Qué vamos a juzgar? ¿La profecía? Ahí la profecía se juzga. Sí, la profecía se juzga. No importa qué profeta sea. En el día de hoy todas las profecías se ponen en tela de juicio. Porque si no, estaríamos dándole a esa profecía el mismo estatus de la Biblia. Y eso no es verdad. Porque el Señor dice, profeticen, pero juzguen la profecía. Y juzgar la profecía es, si alguno de ustedes se levanta hoy a dar una profecía, yo que estoy aquí, yo digo, un momentico, después que terminemos, vamos a analizar esa profecía para ver si es de Dios. Y usted puede ser profeta mayor, puede ser profeta menor, lo que usted quiera, pero yo voy a levantarme y decir, ¿qué dice el Señor con relación a eso que esta persona está diciendo? Porque lo contrario le daría estatus de palabra infalible de Dios. Y ninguna palabra que sale de ninguna boca de profetas en el día de hoy es infalible. Porque podríamos decir que un 70%, un 50%, vamos a poner 50%, es de nosotros y un 50% de Dios. Y por eso es que hay que analizarla, para ver qué es lo que es de uno y qué es lo que es de Dios. Entonces, estamos volviendo a las Escrituras. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Es importante eso. ¿Qué pues, hermanos, que cuando os reunís, cada uno de vosotros? Muchas veces nosotros venimos a la reunión de la eclesía, pero con la firme intención de recibir algo. Yo quiero traer, yo quiero palabra, pero ¿qué traigo yo? ¿Qué traigo yo para edificar el cuerpo? ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces, hay que entender y dar espacio para que las personas que son parte del cuerpo tengan un espacio para que ellos puedan compartir sus bendiciones.
las bendiciones, lo que Dios le ha estado revelando, lo que Dios le ha estado dando, testimonios. Eso es, que no vengo solamente a recibir, sino también vengo ¿qué? A dar, vengo a entregar. No tengo mentalidad de cliente, y nosotros hemos pensado y hemos introducido dentro de la iglesia ese concepto de cliente, que el cliente es el que manda. Yo soy un coaching y le digo a los dueños de empresas: si usted deja que el cliente mande, usted está arruinado. El cliente no manda aquí, el que manda aquí soy yo, que soy el dueño de la compañía. Y yo sé por dónde es que estoy direccionando, porque los clientes son pretenciosos. Entonces, que ese cuento de que el cliente manda se ha transportado a la iglesia del Señor. Y muchas veces dejamos a muchos, y estoy hablando no solamente para ustedes, recuerden, estoy hablando para cientos de personas que se están conectando aquí. Y me están escuchando pastores en diferentes partes. Nosotros, ustedes tienen el privilegio hoy de escuchar una palabra desde esta plataforma para las naciones del mundo. Entonces es importante que nosotros quitemos de la cabeza esa mentalidad de cliente y desarrollemos más la mentalidad de cuerpo. ¿Cómo piensa un cliente? Me tienen que dar lo mejor, yo soy el que mando. Y esa mala costumbre hace que gente salga con grosería, hace que gente se retobe, hace que gente no participe, ¿ve? Porque son muy circunstanciales. Entonces, si vengo enojado, no voy a cantar hoy. ¿Están aquí o se fueron? Pregúntale que está al lado, ¿eso será contigo o conmigo? Es bien importante. Hay que definir eso. Que creyentes con mentalidad de cliente no son aquellos que son los escogidos o los apropiados para establecer reino. Siempre están como ovejas. Dame, pastoréame, atiéndeme, ayúdame, bendíceme, ministrame. Mentalidad de cliente. Pero a la hora del té, a la hora de la acción, a la hora de decir vamos todos, aparte de nuestros diezmos y ofrendas, vamos a hacer una cuota para que no nos veamos alcanzados. Ahí se acabaron los amenes. Ay, ay, ay. Tremendo. Pero cuando desarrollamos en la eclesía o en el cuerpo de Cristo mentalidad de cuerpo, llevamos a un nivel de discipulado. Es aprender de cerca de un maestro. Y hoy en día, en ese concepto de desarrollar servicios evangelísticos, servicios de culto, servicios de adoración, servicio, pero no pensando en servirle a Dios, sino en servirle a la gente. Hemos olvidado, y en ese afán de que las personas estén contentas, no hemos olvidado de predicar sobre la cruz, no hemos olvidado de predicar sobre la santidad, no hemos olvidado de predicar sobre el pecado. No hemos olvidado de lo que dice la palabra del Señor, que es mejor que se pierda un miembro y no todo el cuerpo sea echado en el infierno. Y hay líderes que prefieren que la iglesia esté estancada por unos 2 o 3 o 4 porque dan una ofrendita mayor o una cantidad de dinero y los mantienen ahí sostenidos en el pecado, en sus malas mañas, en sus malas crianzas,
pero no le dice: si usted quiere estar aquí, usted tiene que conductarse, se arrepiente de esa conducta o se larga de aquí. Entonces esa mentalidad de cliente está sosteniendo a un montón de vagos en la iglesia. Esa mentalidad de cliente, de que la gente esté contentica, entonces no les predicamos duro porque entonces fulanito y sutanito se ofenden. ¡Que se ofendan! ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Dígale que está al lado: estoy poniéndome caliente ya. Estoy calentándome aquí. Aleluya. Tenía días que no predicaba. Yo enseño todos los días, pero hoy estoy predicando. Esa mentalidad de cliente está matando los conceptos fundamentales de las Escrituras. Esa mentalidad de cliente ha llevado a predicadores a predicar solamente de bendición, de prosperidad, no sabiendo nosotros que cuando desarrollamos mentalidad de discípulos, dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Se nos hemos olvidado que la mentalidad de discípulo es alguien que está dispuesto a completar los sufrimientos de Cristo. Están dispuestos a morir por la causa de Cristo. Están dispuestos por su vida de rectitud a ser cuestionados en los trabajos, en la universidad, ser objeto de bullying y de los colegios, como dice la Escritura. El que quiere vivir la vida piadosamente, santamente, sufrirá persecución. Nadie ha dicho que si crees en Cristo te va a ir bien. Solamente los evangélicos lo que dicen eso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que si Cristo entra en tu vida, vas a tener paz. Mi paz te doy, mi paz. Mi paz. El mundo no puede dar la paz como yo te la doy. Eso sí lo puedo asegurar. Vas a tener paz aún en medio de la tormenta. Vas a tener paz en medio de la tormenta. Entonces, no nos han dicho que por hacer la voluntad de Dios nos pueden matar. Por hacer la voluntad de Dios nos pueden crucificar. Pero pensamos que hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a tener el carro de moda, la casa, carro y beca. ¿Quién dijo eso? Eso puede ser un resultado, pero no nos asegura que sea así. El Señor no está asegurándole a nadie en casa carro y beca. Está diciendo: tendrás paz, tienes vida, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación. Eso sí te lo puedo sostener hasta el fin. Pero todos los apóstoles del Señor murieron violentamente. No era la voluntad de Dios cuando estaban apedreando. Y entonces dirían: oye, pero ¿cómo mataron a Esteban? Si hubieran matado a Esteban a pedrada en este tiempo, hubiera dicho: ¿quién sabe qué pecado había estado metido? A Pedro lo crucificaron boca abajo. A Juan lo metieron en una cosa de aceite caliente y después lo extraditaron a una isla. ¿Y qué te digo yo? A Pablo lo decapitaron. ¿Y por qué entonces a mí? Porque soy el apóstol San Juan. Si el apóstol San Juan de aquel entonces lo metieron y lo extraditaron y era el amado del Señor, ¿qué se deja para mí? Pero hoy en día hay miembros del cuerpo de Cristo con mentalidad de cliente que no están dispuestos a pagar el precio de ser un creyente lleno del Espíritu Santo, de decirle al pan y al vino, de decirle a su jefe, lo respeto mucho, lo quiero, pero usted es un corrupto, tiene que arrepentirse, eso está mal.
Pero hoy hay poca gente con esa mentalidad de discípulo que quiere sufrir por causa de Cristo. Nos ponemos tristes y no queremos más ir a la congregación o a la iglesia porque nos están criticando, donde la Biblia dice bienaventurados, o sea, dichosos, doblemente feliz, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Alegraos y gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron y maltrataron a los profetas que fueron antes que ustedes. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Esos creyentes con mentalidad de cliente tienen que transicionar a una mentalidad de cuerpo, a una mentalidad de discípulos, que entendamos que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. El mundo nos aborrece. El mundo, aunque ellos no sepan, su naturaleza nos aborrece. Hay gente que te va a aplaudir cuando todo está bien con ellos, pero cuando tú los confrontas, ahí es que comienzan a torcer el rabo y dice: ¿qué? ¿Y qué te crees tú? ¿Más santo que otro? Y ahí comienza la guerra. Mentalidad de discípulo nos lleva no solamente a crecer, sino a madurar. Oiga eso, mentalidad de discípulo nos lleva no solamente a crecer, sino a madurar. Madurez y crecimiento son dos cosas, aunque están relacionadas, son dos cosas diferentes. ¿Sabía que todo cuerpo vivo tiene un determinado tiempo para crecer? Y llega el momento en que no sigue creciendo. Las personas crecen. Hay unas personas que se estiraron como Messi, que lo cogieron y lo jalaron y le estiraron 5 centímetros más. Debió doler eso. Por el desarrollo de la estiradera, muchos muchachos desarrollan el cuerpo y son basquetbolistas y por eso se estiraron, porque siempre están estirando, siempre están estirando. Si usted quiere crecer, haga el intento a ver. Pero todos, ahora si son genéticamente pequeños, no se engañe. Pero crecimiento no es madurez. Hay personas que han crecido, pero no han madurado. Cuando estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de conocimiento. Estoy hablando de que la persona estudió, leyó y comprende muchas cosas. Pero cuando estoy hablando de madurez, estoy hablando de aplicar aquello que sabe y aquello que ha aprendido. Y hay personas que saben mucha Biblia, pero a la hora de ponerla a funcionar, no la funciona. La madurez no consiste en cuántos años tú tengas, ni cuánto tú sepas hablar lindo de la Biblia. La madurez consiste en cuánto tú tienes la capacidad de reconocer tus faltas, tus errores, tu condición y tener el valor de pedir perdón a los que le has fallado. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces hay que trabajar para sacar de las iglesias esa mentalidad ¿de qué? ¿De qué? De cliente. Yo no soy un cliente de la iglesia. Y yo entiendo bien ese concepto, por eso cada vez que voy a la EPS, le digo: discúlpeme, yo soy cliente de ustedes. Y ellos se enojan. Y él: no, paciente no, cliente, usuario no, cliente. Yo soy cliente de ustedes, porque yo le estoy pagando, el gobierno le paga a ustedes o yo le pago a ustedes para que ustedes me atiendan. Yo soy cliente. No quiero que me traten como paciente, sino como cliente. Yo como cliente puedo exigir, como paciente
no puedo exigir, porque me dice un médico, yo digo, doctor, usted citó aquí a las 8 de la mañana y está llegando a las 11 de la mañana, qué falta de respeto esa. ¿Sabe qué dijo el doctor? ¿Y tú qué crees? ¿Por qué es que a las personas se le llama paciente? ¿Ah? ¿Por qué es que se le llama paciente? Porque hay que tener paciencia para esperar al doctor. Y yo por eso no me dejo rotular con el nombre de paciente con la EPS, sino como cliente. Porque como cliente tengo derecho a reclamar. Porque como cliente estoy pagando. Pero en la iglesia no pagamos para entrar al cuerpo de Cristo, sino que dice, Él mismo, dice, nos metió en el cuerpo. Porque, dice, el texto que yo leí, dice que en un cuerpo fuimos metidos, bautizados en un cuerpo. ¿Cuál fue el texto que leí? Creo que fue 12. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo tienen muchos, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados, metidos. Nadie se mete en la iglesia. Eso no es un asunto de afiliación. Es un asunto dimensional. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y tú le dices, Señor, quiero que entres en mi vida, reconozco que tú eres el Hijo del Dios vivo, que eres eterno y te hiciste carne y habitaste entre nosotros, y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Yo reconozco que tú, siendo eterno, te despojaste a sí mismo para salvarnos y diste tu vida por nosotros y moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Yo hoy creo, Señor, que tú estás vivo, y yo creo que moriste en lugar mío. Perdona mi pecado, no por lo que yo haya hecho, sino por la condición en que yo nací separado de ti. Y entra en mi corazón, sálvame. Cuando eso, Él entra en tu vida, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y se funciona esa palabra que dice en el Antiguo Testamento de nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento dice, llegará el día en que esparciré agua limpia sobre vosotros y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo dentro de ti y pondré mi espíritu. Y en ese momento que tú aceptas a Cristo y Él entiende, el Espíritu Santo viene a tu espíritu, impacta a tu espíritu y te hace nacer de nuevo. Él lo hace y te da salvación instantáneamente, porque la salvación es instantánea en el espíritu, es progresiva en el alma y es futura en el cuerpo. Oiga eso, la salvación es instantánea en el espíritu, es progresiva en tu alma, espíritu, intelecto, emoción y voluntad, que es lo que se llama la santificación, y es futura en tu cuerpo. Cuando eso sucede, el Padre, no tú, se traslada de la potestad de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo. Puedes estar sentado tú ahí, no te mueves, pero en ese momento tú entendiste el mensaje, recibiste al Señor Jesucristo, le invitaste a tu corazón, y en ese momento, dimensionalmente, espiritualmente, tú eres cruzado de una dimensión a otra. Y sigues sentado ahí, pero ya no perteneces a la potestad de las tinieblas. Ahora, sentado ahí, hace unos 10 minutos estabas condenado, muerto. Estaba en el
en la potestad de las tinieblas, en la dimensión de las tinieblas. Pero en el momento recibiste a Cristo y te cruza dimensionalmente a otro, al reino. Ahora tienes vida eterna. No, tú no fuiste el que te transportaste. Fue Dios quien te transportó. Él lo hizo. Él te tomó y te transportó al reino de su amado Hijo. Y estás en el reino. Y en ese momento, Él te mete dimensionalmente en el cuerpo de Cristo. Tú no te metiste. Nadie se puede meter en el cuerpo de Cristo. No es porque asista a una congregación. Solamente aquellos que se les revela Cristo son metidos en el cuerpo. Y en una congregación hay mucha gente que no ha sido metida en el cuerpo. Está en la congregación, pero no en la iglesia del Señor. Está en la eclesía, en la reunión de los santos con los santos, pero no está en el cuerpo de Cristo, porque no han entendido quién es Cristo. No le han entregado su vida a Cristo. El hecho de que usted esté hoy aquí, si usted no tiene al Señor Jesucristo, usted está con la iglesia, usted no está en la iglesia. ¿Cuánto están entendiendo eso? Usted está con la iglesia, mas no está en la iglesia. Solamente estará en la iglesia cuando el Señor lo mete en el cuerpo. Y por esa razón tenemos que desarrollar mentalidad de discípulo. ¿Cuánto están dispuestos a morir por la causa de Cristo? ¿Cuánto están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Cuánto están dispuestos a que le saquen sangre por la causa de Cristo? Eso lo vamos a ver en el campo de batalla. Señores, hay que renunciar de la mentalidad de cliente. ¿Cuántos quieren renunciar de la mentalidad de cliente? Dígale, Señor, yo no quiero exigir más. Inclina tu rostro un momento, mientras yo le hablo a aquellos que están ahí también en la internet. Dígale al Señor que usted renuncia a sus derechos. Yo no sé si puedes buscar allí una canción que dice Hombres de Valor, ponerla. ¿No tienes internet ahí? ¿Sí? Hombres de Valor. Que dice, heme aquí, Señor, rindo mis derechos, me entrego a la causa de Dios. Con el corazón, hombres de valor. Voy a terminar. Es necesario que nosotros, para deshacernos de la mentalidad del cliente, escucha ahí, ora ahí. Señor, yo renuncio hoy a tanto reclamo como cliente, a tanta inconformidad como cliente. Hoy me dispongo, Señor, a vivir una vida llena de tus propósitos. Vengo hoy aquí, Señor, con el propósito. Renuncio a mis derechos y los entrego a ti. Te entrego mi vida a ti, Señor. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias. Recuerden que hay que deshacernos de ese tipo de creyente. Creyente con mentalidad de ¿qué? De cliente, y creyente con mentalidad de discípulo. Resumo. Mentalidad de creyente exige mucho. Mentalidad de cliente siempre se está quejando. Mentalidad de creyente viene a buscar y no a dar. Mentalidad de creyente es buscar satisfacer sus necesidades y no la del cuerpo de Cristo. Mentalidad de discípulo, dispuesto a sufrir por la causa. Que no siempre que haga la voluntad de Dios me va a ir bien. Yo quiero que cantemos esa canción. Escúchelo ahí, o mientras que usted ora. Oh, aleluya. Rindo mi derecho, Señor. Matrimonios.
Es el niño está solo sin hogar, solo sin hogar, esperando que alguien le hable. Ríndalo, ríndase, de valor, y mujeres de valor también. Hombres de valor, esforzado, hombres de valor, cumplan promesas con la mirada en su Salvador. Oh Yeshua HaMashiach, te amamos, Señor. Queremos servirte por el resto de nuestras vidas. Renunciamos a nuestros derechos y los entregamos a ti. Tú eres el dueño de nosotros. Señor, no mis derechos. Cantémoslo todo. Vengo puesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Aquí sumo ese reto, a la causa de Dios, en el corazón. Todo. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en el Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Señor, recibe toda la gloria. Oro por cada persona en esta mañana aquí. Toca su vida, Señor. Llévalos a niveles de comprensión, que no negocien sus principios, que no negocien sus principios, que no negocien sus convicciones, que se paren firmes, Señor, en la ruta que tú has trazado. Es de valor, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, promesas, en su Salvador, hombres de valor. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Saben, estos días le dejé uno de estos libros, unos 10 libros al pastor Yair, para que ustedes tengan acceso a ellos. Pueden hablar con ellos, con él, para si los quieren conseguir. Amén. Dios le bendiga. Este es mi último libro. Es material impresionante para desarrollar. Creo que es apropiado para trabajar y profundizar esa relación de discípulos. Bendiciones. Amén. Gracias. Bendiciones.